Muy bien, queremos aprovechar esta oportunidad para hacer un repaso de los acentos griegos. Como tal vez ya se han dado cuenta, la mayoría de las palabras griegas llevan un acento. Para poder explicar y entender cada uno de estos acentos, existen algunas reglas. Algunas de ellas son reglas generales y otras son reglas más específicas que nos ayudan a entender el porqué de los acentos en las palabras griegas. Vamos a ver en primer lugar 6 reglas generales que nos van a ayudar a entender por qué el acento va en la sílaba que se colocó y por qué se escogió ese tipo de acento. La primera regla general nos dice: solo las últimas 3 sílabas de una palabra pueden ser acentuadas. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, la siguiente palabra. Muy bien. Entonces, la regla general número 1 nos dice que solo las últimas 3 sílabas de esta palabra pueden ser acentuadas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es separar esta palabra en sílabas. Tenemos 1, 2, 3 y 4 sílabas. ¿Qué quiere decir esto? Que el acento, cualquier acento, puede estar nada más en las últimas 3 sílabas. Entonces, la última sílaba puede llevar acento, la penúltima sílaba puede llevar acento y la antepenúltima sílaba puede llevar acento. Después de ahí, la palabra ya no lleva acento. Solo las últimas 3 sílabas de una palabra pueden llevar acento, de acuerdo a la regla general número 1. Ahora, la regla general número 2 nos dice lo siguiente: el acento agudo puede estar en las últimas 3 sílabas. En todas las sílabas que pueden ser acentuadas, el acento agudo puede estar. Entonces, el acento agudo puede estar aquí, el acento agudo puede estar aquí y el acento agudo puede estar aquí. Otra cosa que de paso aprendemos es que el acento agudo puede estar tanto en una sílaba corta como en una sílaba larga. Muy bien. La regla general número 3 tiene que ver con el acento circunflejo. Y la regla general número 3 nos dice lo siguiente: que el acento circunflejo solo puede estar sobre las últimas 2 sílabas. Entonces, esa es una de las diferencias entre el acento agudo y el acento circunflejo. El acento agudo puede estar en las últimas 3 sílabas, pero el acento circunflejo solo puede estar en las últimas 2 sílabas. De tal manera que si ponemos un ejemplo, tenemos la siguiente palabra. Y por supuesto, esta palabra solamente tiene 2 sílabas. Vamos a hacer la diferencia aquí. Doulos. Entonces nos dice, en primer lugar, que el acento circunflejo puede estar aquí y puede estar aquí. Si esta palabra tuviera más sílabas, el acento circunflejo ya no puede pasar más allá. Ahora, otra cosa que aprendemos también de paso es que el acento circunflejo únicamente puede estar en una sílaba larga. Entonces, de estas 2 sílabas, como la última sílaba, ya que tiene una ómicron, es una sílaba corta, el acento circunflejo no puede estar allí. La penúltima sílaba, como tiene el diptongo OU,
allí sí puede estar el acento circunflejo. Ya vamos a ver más ejemplos al respecto en un momento más. Ahora, por ejemplo, poniendo un ejemplo más, la palabra grafé. Ahora, esta palabra que también tiene dos sílabas, grafé, vemos que el acento circunflejo puede estar en la última sílaba y también puede estar en la penúltima sílaba. Ahora, en esta última sílaba bien puede estar porque es una sílaba larga, entonces pudiera ir ahí. Ahora, el alfa, dependiendo si es sílaba corta o sílaba larga, pudiera ir si es sílaba larga, y si no es sílaba larga no pudiera ir. Entonces, la regla general número 3 nos dice que el acento circunflejo solamente puede ir en las últimas dos sílabas, y de paso nos dice también que solo puede ir en una sílaba larga. Ahora, la regla general número 4 tiene que ver con el acento grave. Y el acento grave prácticamente lo que nos dice aquí es que el acento grave únicamente puede estar en la última sílaba y puede estar en una sílaba corta o en una sílaba larga. Entonces, el acento grave prácticamente es un acento agudo que está al final de una palabra y que se usa solo cuando la palabra está en una oración y la palabra está seguida de otra palabra que no tiene ninguna coma o algún símbolo en medio de ellos, y entonces se cambia el acento agudo a acento grave. Por ejemplo, un ejemplo común, por ejemplo, es cuando hablamos la palabra adelfos, que es una palabra que tiene el acento en la última sílaba. Entonces, cuando se escribe en el diccionario la palabra y uno la aprende, uno la va a aprender con el acento agudo, pero cuando la palabra se utiliza en una oración, uno la va a ver con el acento grave. Esa es la principal diferencia. Es un acento agudo prácticamente que se cambia a grave porque se incluye en una oración donde hay otra palabra después de la palabra que lleva el acento grave en la última sílaba. Entonces, esa es la regla general número 4. Ahora, las siguientes dos reglas nos van a dar un poco más de detalles en cuanto a qué sílabas llevan acentos y qué acento específicamente puede llevar cada sílaba. Entonces, la regla general número 5 nos dice, si la última sílaba es una sílaba corta, cualquiera de las últimas 3 sílabas puede llevar acento. Y esto es muy, muy interesante y muy importante. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí. Estamos hablando de una sílaba corta. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, la siguiente palabra. Evidentemente, esta palabra tiene 2 sílabas, dorón, y la última sílaba es una sílaba corta, como sabemos, porque tiene una ómicron. La ómicron es una vocal corta y hace que la sílaba sea corta. Y tenemos la penúltima sílaba, que es una sílaba larga, porque tiene la omega. Entonces, cuando una palabra, cualquiera que sea, tiene una sílaba corta al final, esto nos indica que se pueden acentuar las últimas 3 sílabas. Suponiendo que esta palabra tuviera una antepenúltima sílaba, también se podría acentuar. La sílaba corta al final de la palabra permite que el acento se recorra
hacia atrás en caso de ser necesario. Eso lo vamos a ver en un momento más cuando veamos cómo acentuar los verbos. Entonces, también puse este ejemplo porque cuando el acento va, por ejemplo, en esta palabra, doron, supongamos que el acento va, y de hecho el acento de esta palabra va en la penúltima sílaba. Hay que recordar esta regla, que es parte de la regla general número 5. Cuando la palabra termina en una sílaba corta y el acento tiene que ir en la penúltima sílaba, el único acento que puede tomar es el acento circunflejo. Fíjense, vamos a ver otro ejemplo. Entonces, la regla general número 5 me dice que cuando la palabra termina con una sílaba corta, se pueden acentuar, de ser necesario, cualquiera de las 3 últimas sílabas. Entonces, en este caso tenemos dulos, que son 2 sílabas, y el acento, la última sílaba es corta, y el acento de dulos, ¿cómo sé que va aquí? Por el diccionario. Viendo el diccionario, sé, o el léxico, que el acento va ahí. Entonces, como es una sílaba larga, el único acento que puede tomar es el circunflejo. Entonces, esta es una regla que nos va a ayudar mucho a la hora de ver el vocabulario, sobre todo los sustantivos, y a la hora de declinarlos. Vamos a echar mano de esta regla. Regla general número 5 y esta regla dentro de la regla general número 5 del acento circunflejo en la penúltima sílaba. Ahora, por último, dentro de estas 6 reglas generales, tenemos la regla general número 6. Y la regla general número 6 nos dice que si la última sílaba de una palabra es una sílaba larga, solo las 2 últimas sílabas pueden llevar acento. Entonces, esto es importante. Ahora, entonces, la regla general número 5 tiene que ver con una sílaba corta al final de la palabra, y la regla general número 6 tiene que ver con una sílaba larga al final de la palabra. Vamos a ver unos ejemplos aquí. Por ejemplo, tenemos la siguiente palabra. Muy bien, tenemos la palabra antropo. Ahora, queremos poner el acento. Bueno, lo primero que vamos a hacer es dividirla en sílabas. Tiene una sílaba, 2 sílabas y 3 sílabas. Ahora, la regla general número 6 tiene que ver con una sílaba larga al final de la palabra, que este es el caso. Entonces, cuando una palabra termina con una sílaba larga, ¿y cómo sé que esta sílaba es larga? Porque es un diptongo OU. Todos los diptongos son largos y forman sílabas largas, a excepción de OI y EI cuando van al final de la palabra nada más. Solo cuando van al final sin ninguna letra después de ellos. Es un diptongo, es una sílaba corta, si va al final de la palabra. Muy bien, entonces, esto nos dice la regla que si la palabra termina con una sílaba larga, el acento solo puede ir aquí o aquí. No puede ir acá. Entonces, yo me fijo en el diccionario y me doy cuenta que la palabra base de donde viene antropo es la palabra antropoi. Y el diccionario me dice que la palabra antropoi está en la antepenúltima sílaba. Oh,
Pero ¿cómo es esto posible? Bueno, porque anthropoi termina con una sílaba corta. ¿Se fijan? Entonces, esta sílaba corta permite que el acento esté aquí. Pero al yo declinar la palabra anthropoi y al cambiar la terminación a anthropu, ya el acento no puede estar en donde estaba originalmente. ¿Se fijan? Por la regla general número 6. Entonces el acento se recorre a la penúltima sílaba y se pone aquí. Anthropu. Anthropu. Ese es el ejemplo. Por ejemplo, fíjense un ejemplo más. Este verbo. Y de momento no es necesario saber el significado de estas palabras. Simplemente hay que saber que algunas son verbos y otras son sustantivos. Y ahorita vamos a explicar las reglas específicas. Entonces, muy bien. Separándola en sílabas, esta palabra, tenemos ha, mar, tano. Ok, entonces la palabra termina en una sílaba larga. Esto nos dice, de acuerdo a la regla general número 6, que el acento puede ir aquí, en teoría, puede ir aquí, pero no puede pasar para acá. Entonces, como vamos a ver un momento más, este es un verbo, entonces el acento va en esta sílaba, ¿sí? Entonces solo puede tomar el agudo. Muy bien, esta es la regla general número 6. Lo que vamos a hacer a continuación es ver dos reglas específicas que tienen que ver con el verbo y con el sustantivo. Pero primero, un breve repaso. La regla general número 1 nos dice que solo las últimas 3 sílabas de una palabra griega pueden ser acentuadas. La regla general número 2 nos dice que en cuanto al acento agudo, puede estar en esas últimas 3 sílabas que pueden ser acentuadas. La regla general número 3 nos dice que el acento circunflejo únicamente puede ir en las últimas 2 sílabas y únicamente puede estar en una sílaba larga. La regla general número 4 es muy sencilla. Cuando un acento agudo va al final de una palabra y esta palabra va seguida de otra palabra, el acento agudo cambia a acento grave. Y también nos dice que el acento grave solamente puede estar en la última sílaba. La regla general número 5 nos dice que si la última sílaba de una palabra es corta, el acento puede estar en cualquiera de las últimas 3 sílabas. Es lo que no quiere decir. Y también vimos que si, por supuesto, la última sílaba es corta, como estamos viendo aquí en el caso de la regla general número 5, si la última sílaba de la palabra es corta y el acento tiene que ir en la penúltima sílaba, y la penúltima sílaba es una sílaba larga, si lleva acento, lleva el circunflejo. Y por último, vimos la regla general número 6, que nos dice que si la última sílaba es una sílaba larga, el acento solo puede estar en las últimas 2 sílabas, en la última y en la penúltima. Ahora, todo esto va a tomar sentido a la hora de aplicar las reglas generales en cuanto a los verbos. Ahora vamos a ver esta regla que tiene que ver con los verbos. El acento del verbo es recesivo. ¿Qué quiere decir? Que el acento del verbo se mueve hacia atrás, hacia la antepenúltima sílaba, lo más que las reglas generales de los acentos lo permitan.
Entonces, esto nos va a ayudar a entender el acento del verbo. Entonces, por ejemplo, todos los verbos en primera persona, al presente activo indicativo, primera persona del singular, que es por donde vamos a comenzar a estudiar el griego. Entonces, todos los verbos en presente activo indicativo, primera persona del singular, terminan con omega. Entonces, evidentemente, esto hace de la palabra que termine con una sílaba larga. Muy bien. Entonces, el acento en el verbo quiere regresar hasta lo más atrás que puede regresar. ¿Sí? En este caso solamente tenemos 2 sílabas, entonces el acento quiere estar en la penúltima sílaba, siempre y cuando las reglas generales lo permitan. Y las reglas generales nos dicen, ya vimos la regla general número 6, que si la terminación, la última sílaba de la palabra es una sílaba larga, como en este caso, el acento puede estar en las últimas 2 sílabas. Entonces, combinando el deseo que tiene el verbo, el acento del verbo de regresar, y el permiso que le da la regla de los acentos, entonces eso nos da a entender que el acento va aquí. Muy bien, vamos a seguir viendo estos ejemplos y lo vamos a ir aclarando mejor. Entonces, seguimos conjugando el verbo lego. Acuérdense que estamos viendo verbos en el presente activo indicativo. Ahora vamos a la segunda persona del singular. Muy bien, y entonces, otra vez, tenemos aquí estas 2 sílabas. Esta sílaba es larga, entonces la última sílaba es larga, autoriza la regla general del acento, de los acentos número 6, autoriza que el acento pueda ir aquí y autoriza que pueda ir aquí. Y recuerden que el verbo quiere ir lo más atrás posible. Entonces combinamos el deseo del acento del verbo de estar lo más atrás posible con el permiso que le da la regla general número 6 y el acento queda aquí. Muy bien, vamos a seguir conjugando esta palabra. En este caso tenemos ahora legei. Muy bien, y otra vez se separan 2 sílabas esta palabra. Y vemos a continuación que la última sílaba es una sílaba corta. Entonces la sílaba corta, de acuerdo a la regla general número 5, le da permiso al acento de estar en las últimas 3 sílabas. Entonces el acento puede estar aquí, el acento puede estar aquí, y si hubiera otra sílaba más, el acento pudiera estar aquí. Ahora acuérdense, el acento del verbo es recesivo. Quiere ir lo más atrás posible, según las reglas lo permitan, y el acento quiere estar en la penúltima sílaba, y la regla general número 5 le da permiso, entonces el acento va aquí. Muy bien. Difícilmente en un verbo vamos a encontrar el acento en la última sílaba. Eso no va a ocurrir. Ahora, fíjense en este caso, en la primera persona del plural. Vamos a ponerle aquí enfrente. Entonces, todas estas palabras son verbos que se están conjugando en el tiempo presente. La palabra está un poquito más larga. Vamos a ver cuántas sílabas tiene, a ver si las podemos contar. Entonces tenemos legomen. Tenemos 3 sílabas.
Ahora, recuerden, el acento, si se lo permiten, el acento quiere estar hasta acá. Vamos a ver si es posible. La última sílaba es una sílaba corta, gracias a la épsilon. Lo que la regla general número 5 nos dice que si la última sílaba es una sílaba corta, el acento puede estar aquí, puede estar acá o puede estar acá. Entonces, una vez más, juntamos el deseo del acento de estar en la antepenúltima sílaba y el permiso de estar ahí que le da la regla general número 5 y pongo aquí el acento agudo. ¿Cómo sé que el acento agudo va aquí y no el circunflejo o el grave? Bueno, es sencillo. Acuérdense que el acento circunflejo solo puede estar en las últimas dos sílabas. Entonces no puede llegar hasta la antepenúltima. Y el acento grave solo puede estar en la última sílaba. Entonces el acento grave no llega hasta atrás. El único acento que puede estar en la antepenúltima sílaba es el acento agudo. Muy bien, sigamos, terminemos de conjugar este verbo. Ahora vamos con legete. Ok, hacemos lo mismo. ¿Cuántas sílabas tiene? Aquí vamos a ver que tiene 1, 2 y 3. Ahora, haciéndolo un poquito más sencillo, nos damos cuenta que la última sílaba es una sílaba corta. La regla general del acento número 5 nos dice que si la última sílaba es corta, el acento puede estar en cualquiera de las tres sílabas. Y como este es un verbo, el acento quiere estar en la penúltima sílaba y entonces la regla general número 5 le da permiso de estar aquí. Y por eso tenemos legete. Y la última la última palabra de este verbo conjugado es legusi. Vamos a ponerla aquí. Legusi. Muy bien, entonces dividimos esta palabra en sílabas. Tenemos 1, 2 y 3. Entonces, la última sílaba es una sílaba corta. La iota puede ser corta o larga. En este caso es una sílaba corta. Entonces le da permiso al acento de regresar, de estar en cualquiera de las tres sílabas, la última, penúltima y antepenúltima. Y entonces el acento quiere estar en la antepenúltima sílaba y la regla general número 5 se lo permite. Entonces tenemos legusi. Entonces esta es la regla que tiene que ver con los acentos en los verbos. Recuerden, el acento en el verbo es un acento recesivo. Lo que quiere decir es que el acento se mueve hacia la antepenúltima sílaba lo más que las reglas generales lo permitan. Claro, cuando la palabra no tiene antepenúltima sílaba, busca la penúltima sílaba cuando hablamos del verbo. Entonces, esto es la regla específica de los acentos en los verbos. Muy bien, la última regla que vamos a ver tiene que ver con el acento en los sustantivos. Entonces, ¿qué nos dice la regla del acento en los sustantivos? Bueno, a diferencia del acento en los verbos, el acento en los sustantivos, como dice aquí, es persistente. ¿Qué quiere decir? Que el acento, en lugar de querer moverse hacia atrás como en el acento de los verbos, el acento quiere mantenerse en la misma sílaba que la palabra básica en el léxico.
Una palabra básica en el léxico es como el diccionario griego. Cuando uno busca una palabra, la palabra ya viene con su acento. Entonces, los sustantivos, cuando uno los busca en el léxico o en el diccionario griego, van a aparecer en el caso nominativo. Entonces, el caso nominativo nos va a decir dónde va el acento de esa palabra cuando esa palabra está en el caso nominativo. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, la palabra antropo, una que vimos hace un momento. Entonces, tenemos antropo. Ahora, sabemos que este es un sustantivo. Ahora la pregunta es, ¿dónde va el acento? Bueno, lo que vamos a hacer en primer lugar es, antes de avanzar, vamos a otra vez, una vez más, a dividirla en sílabas. Nos damos cuenta que tenemos 3 sílabas. Ahora, es importante cuando vemos, vamos a poner un acento en un sustantivo, el ver la palabra del léxico y ver dónde está el acento en la palabra que aparece en el diccionario, en la palabra que está en caso nominativo. Y en este caso nos vamos a dar cuenta que para antropos el acento va en la antepenúltima sílaba. Entonces tenemos antropos. Antropos. Entonces, evidentemente, vemos aquí cómo el acento está aquí, en la antepenúltima sílaba. Ahora, el acento quiere estar aquí, no se quiere mover, quiere regresar aquí, cuando la palabra se declina. Pero tenemos que ver si la última sílaba es corta o larga. Porque acuérdense, si la última sílaba es corta, le da permiso a la palabra de estar en las últimas 3 sílabas. Pero en este caso, la última sílaba es una sílaba larga. ¿Cómo sé? Porque tiene el diptongo OU y todos los diptongos siempre son largos, a excepción de OI y EI cuando van al final de la palabra. Entonces, la regla general número 6 nos permite poner los acentos aquí, en la última sílaba y en la penúltima sílaba, no en la antepenúltima sílaba. Entonces, el acento se tiene que mover, está forzado a moverse hacia la penúltima sílaba. Entonces tenemos antropu, antropu. Ahora, fíjense, si yo quiero escribir esta palabra en el nominativo plural, que es muy parecida al nominativo singular en cuanto a la última sílaba, entonces tenemos aquí anthropoi. Ahora, como les reitero, no necesitamos de momento saber qué es lo que la palabra dice. Lo único que tenemos que saber son 2 cosas. Que este es un sustantivo, en primer lugar, y saber cuál es el sustantivo en la palabra básica del diccionario. Son 2 cosas que tenemos que hacer. De allí podemos aplicar las reglas correspondientes para acentuar esta palabra. Entonces, la dividimos en sílabas. Anthropoi. Sorpresa. Bueno, en primer lugar vemos que el acento quiere estar en la antepenúltima sílaba. ¿Cómo sé que quiere estar ahí? Porque el acento es persistente. Es el mismo lugar o la misma sílaba donde el acento está en el caso del léxico o en el caso nominativo. Entonces sé que quiere estar aquí. Ahora, la pregunta es, ¿las reglas generales lo permiten? Bueno, la regla general número 5 nos dice que si la última sílaba de una palabra es corta, y en este caso es corta porque es un diptongo y es el diptongo OI, cuando el diptongo OI va al final de la palabra, se convierte la sílaba en una sílaba corta. Entonces la regla general número 5 me dice que si la última sílaba es corta, puedo acentuar la última, la penúltima y la antepenúltima sílaba. Entonces, lo que me da a entender el deseo de este sustantivo de estar en la antepenúltima sílaba, más el permiso que le da la regla número 5 de moverse 3 sílabas si es necesario, me dice que el acento entonces puede ir aquí.
puede ir aquí. Ahora, vamos a recordar que el acento, vamos a borrar aquí la pantalla, vamos a recordar que el acento va en la antepenúltima sílaba en la forma del léxico, para entender esto, para ver el siguiente ejemplo. Entonces, si tengo la siguiente palabra otra vez, basado en antropos, tengo este sustantivo declinado, este es en el caso dativo. Voy a borrar aquí. Ahora sí. Vamos a ver este último ejemplo. Entonces, tomo la palabra y otra vez la separo en sílabas. Antropo, 3 sílabas. Yo sé que el acento quiere estar en la antepenúltima sílaba. La pregunta es, ¿lo permiten las reglas generales? Bueno, veo que la última sílaba es una sílaba larga. Y la regla general número 6 que hemos visto nos dice que si una sílaba es larga, solo puede llevar el acento en las últimas 2 sílabas, en la última y en la penúltima. Entonces no puede estar aquí. Forzosamente el acento entonces tiene que moverse a la penúltima sílaba y entonces el acento que va aquí es el acento agudo. ¿Cómo sé que no es el circunflejo? Bueno, porque la regla general número 5 nos dice que para que un circunflejo pueda estar en la penúltima sílaba, primero la sílaba tiene que ser larga, y esta sílaba es larga, y segundo, la última sílaba tiene que ser sílaba corta, y esta palabra, la sílaba es larga, entonces no aplica el acento circunflejo. Entonces, espero que estos ejemplos nos hayan ayudado a ver a manera de grandes rasgos las reglas generales de los acentos y las reglas específicas que tienen que ver con los verbos y con los sustantivos. Recuerden, el acento del verbo es recesivo, quiere regresar hacia la penúltima sílaba o antepenúltima sílaba hasta donde sea posible, siempre y cuando las reglas generales lo permitan. Y el acento del sustantivo es persistente, quiere permanecer en la misma sílaba que la palabra básica del diccionario, siempre y cuando las reglas generales lo permitan. Entonces, este es el repaso general de los acentos en las palabras griegas.